4. La lectura. El tiempo para enseñar a leer es una pregunta abierta. La lectura se presenta en primer lugar entre las lecciones que se utilizarán como instrumentos de educación. Aunque está abierto a discusión si el niño debe adquirir este arte inconscientemente desde su infancia en adelante, o si el esfuerzo debe aplazarse hasta que tenga, por ejemplo, 6 o 7 años, y luego hacerse con vigor. En una valiosa carta dirigida a su hijo John, tenemos la manera de enseñar a leer adoptada por esa madre modelo, la madre de los Wesley. El plan de la señora Wesley. A ninguno de ellos se les enseñó a leer hasta los 5 años de edad, excepto a Cassie, en cuyo caso mi intención inicial fue invalidada. Además, tardaba años en aprender lo que el resto aprendía en meses. La manera de enseñar era la siguiente. El día antes de que un niño comenzara a aprender a leer, la casa se ponía en orden, se le asignaban las tareas y se le dejaba a cargo de que nadie entrara en la sala de 9 a 12 o de 2 a 5 p.m., que era nuestro horario escolar. En un día, se le permitió al niño aprender las letras, y todos ellos las conocían en ese momento, mayúsculas y minúsculas, excepto Molly y Nancy, que tardaron 1 día y medio más en aprenderlas a la perfección, lo que me hizo pensar que avanzaban más lentamente. Sin embargo, la razón por la que pensé eso era porque el resto las habían aprendido muy rápidamente, y tu hermano Samuel, que fue el primer niño al que enseñé, aprendió el alfabeto en unas horas. Cumplía 5 años el 10 de febrero. Al día siguiente comenzó a aprender a leer y en cuanto aprendió las letras, empezó a leer el primer capítulo del libro de Génesis. Se le enseñó a deletrear el primer versículo, luego a leerlo una y otra vez, hasta poder leerlo de corrido sin dudar, y así sucesivamente con el segundo versículo, hasta completar 10 versículos como lección, la cual acabó muy rápido. Entre Semana Santa de ese año y el día de Pentecostés, podía leer ya un capítulo muy bien. Estaba siempre leyendo y tenía una memoria tan prodigiosa que no recuerdo haberle tenido que repetir ninguna vez 2 veces la misma palabra. Lo que era aún más extraño era que fuera cual fuera la palabra que había aprendido en su lección, la reconocía allí donde la veía, ya fuera en su Biblia o en cualquier otro libro, por lo que aprendió muy pronto a leer bien a un autor inglés. Es muy deseable que las madres conscientes y atentas tengan más a menudo en cuenta los métodos que emplean con sus hijos, con algunas notas definidas sobre el éxito de este o de otro plan. Muchas personas consideran que aprender a leer un idioma tan lleno de anomalías y dificultades como el inglés es una tarea a la que la mente infantil no debe someterse demasiado pronto. Sin embargo, de hecho, pocos podemos recordar cómo o cuándo aprendimos a leer. Lo único que sabemos es que fue por naturaleza, como el arte de correr. Y no solo así, sino que a menudo las madres de las clases educadas no saben cómo aprendieron a leer sus hijos. Oh, aprendió por sí mismo. Es todo el relato que su madre puede hacer de las competencias del pequeño Dick. Por lo cual es evidente que esta noción de la extrema dificultad de aprender a leer es engendrada por los adultos y no por los niños.
no habría libritos titulados Reading Without Tears, leer sin lágrimas, si a veces no se derramaran lágrimas sobre la lección de lectura. Pero en realidad, cuando este es el caso, la culpa es del maestro. El alfabeto. En cuanto a las letras, el niño se enseña generalmente a sí mismo. Tiene su caja de letras de marfil y elige la P para pudding, B para el blackbird, H para horse en mayúscula y minúscula, y las conoce las dos. Sin embargo, el aprendizaje del alfabeto debe convertirse en un medio para cultivar la observación del niño. Debe hacerse que el niño vea lo que observa. Haga una B grande en el aire y pídale que nombre la letra. Luego pídale que haga una O redonda, una S serpenteante y una T para Tommy. Y nombre las letras conforme los deditos las vayan formando en el aire con trazos inestables. Así pues, hacer las letras pequeñas de memoria es una obra de más arte y requiere una observación más cuidadosa por parte del niño. Una bandeja de arena es útil en esta etapa. El niño dibuja con su dedo haciendo grandes trazos sobre la arena y luego pone una espalda a su D. Y he aquí su primer ensayo para hacer una línea recta y una curva. Sin embargo, los recursos para hacer que el aprendizaje del alfabeto sea interesante son infinitos. No hay motivo para apurar al niño. Que aprenda una forma a la vez y que la sepa tan bien que pueda seleccionar todas las letras D, por ejemplo, en mayúsculas y minúsculas, en una página de letras escritas en grande, que diga D para duck, dog, doll, y que lo diga así: duck, dog, prolongando el sonido de la consonante inicial y al final sonando como una D sola, no di, sino D. El mero sonido de la consonante tan separado como sea posible de la siguiente vocal. Deje al niño solo y aprenderá el alfabeto por sí mismo. Pero pocas madres pueden resistir al placer de enseñarlo. Y no hay razón por la que deban hacerlo, porque este tipo de aprendizaje no es más que un juego para el niño. Y si el alfabeto se enseña al pequeño estudiante, se cultivará su apreciación tanto de las formas como de los sonidos. ¿Cuándo debería empezar el niño? Cuando su caja de letras empiece a interesarle. Un bebé de 2 años podrá nombrar a menudo media docena de letras. Y no hay nada en contra de ello, siempre y cuando descubrir y poner nombre a las letras sea un juego para él. Pero no debe ser presionado, obligado a exhibirse ni molestado para encontrar letras cuando su corazón está puesto en otro tipo de juego. La formación de palabras. Los primeros ejercicios en la formación de palabras serán iguales de agradables para el niño. Los ejercicios tratados como un juego, que sin embargo enseñan los poderes de las letras, serán mejores para comenzar que usar frases reales. Tome 2 de las letras del niño y forme la sílaba at
Luego, dígale que esa es la palabra que usamos cuando decimos at home o at school. A continuación, agréguele b. Bat. Agregue una C. Cat. Fat. Hat. Mat. Sat. Rat. Y así sucesivamente. Primero, pida al niño que diga en qué se convierte la palabra con cada consonante inicial. Después, pídale que agregue la consonante correcta a at para formar hat, pat y cat. Que todas las sílabas sean palabras reales que él conoce. Pon las palabras en fila y pídale que las lea. Haga esto con los sonidos de las vocales cortas en combinación con cada una de las consonantes y el niño aprenderá a leer decenas de palabras de letras y dominará los sonidos de las vocales cortas con consonantes iniciales y finales sin esfuerzo. En poco tiempo completará la lección sin ayuda. ¿Cuántas palabras puedes hacer con en y otra letra? Con ot y otra letra. Y así sucesivamente. No lo apures. La formación de palabras con vocales largas. Cuando este tipo de ejercicio se vuelva tan fácil que ya no resulte interesante, que se aprendan de la misma manera los sonidos largos de las vocales. Utilice las mismas sílabas que antes, pero con una E al final. Así pues, at se convierte en eight cuando le agregas una E al final. Y de ahí llegamos a late, paid, great. Se le puede decir al niño que la A en great es una A larga y que la A en rat es una A corta. El pequeño formará los nuevos conjuntos de palabras con mucha facilidad, ayudado por la experiencia que adquirió en las lecciones anteriores. Luego, haga lo mismo con la terminación ng, ng, ing, ang, ong, ang, así como ring, fang, long, sang, con la th inicial, como en that, con la th final, como en with, pith, hath, lath, y así sucesivamente, a través de infinitas combinaciones que irán planteándose por sí solas. Esto no es leer, sino preparar el terreno para la lectura. Las palabras ya no serán objetos desconocidos y desconcertantes cuando el niño se las encuentre en un renglón. Pídale que pronuncie las palabras que forma con una precisión y una distinción tales que él mismo pueda oír y contar los sonidos presentes en una determinada palabra.